Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda a nuestra audiencia. Oiga, tantas cosas que están pasando en el mundo, pero usted ha tocado un tema que tiene tanta importancia hoy como fue la guerra de Vietnam, y particularmente después de la batalla de Dien Bien Phu, bajo la dirección de ese genio militar, Nguyen Giap, que después será el arquitecto militar de la guerra. Ho Chi Minh será el tío Ho, el dirigente político. Tú sabes que más que nada es algo que ahora que se están revelando muchos papeles sobre la guerra de Vietnam, más que el Lee Deng Thuc, Le Xuan era realmente el cerebro, más que ellos. El verdadero Master of Puppets era Le Xuan, el secretario general del partido, y ese es el espíritu. Era el comisario político militar. Ese se ha descubierto que tenía un rol mucho más importante del que todos les hacían pensar. Pero no me quería detener en eso, sino que después de esto, después de esta derrota francesa, se va a producir la entrada de los Estados Unidos poco a poco. Bueno, en ese momento Estados Unidos estaba financiando el 80% de la presencia francesa en Vietnam. Hablo de la presencia física ahora ya de militares mismos. Pero hay una película y hay una historia en los Estados Unidos que son los papeles del Pentágono, Wow. que fue una de las primeras los primeros Wikileaks de esa época. Exactamente. En donde alguien hace público el estudio que McNamara mandó a hacer sobre Vietnam, y estaba ahí escrito en miles y decenas de miles de documentos que los Estados Unidos sabía desde el principio que la guerra de Vietnam estaba perdida, y aún así mandaron gente a la guerra a morir. Y los papeles del Pentágono se convirtieron en una de las grandes batallas de los medios de comunicación, particularmente el New York Times, que hizo la primera publicación, y el Washington Post, que fue el que la publicó completa. Completa, exige a la Corte Suprema. Y eso fue hasta la Corte. Y es un acto de solidaridad. Todos los periódicos de los Estados Unidos, cuando el día antes que se iba a tomar la decisión, publicaron los papeles del Pentágono, y se declaró que los soplones, cuando podían producir documentos, estaban amparados por la Constitución. Bueno, ahí aparecen por primera vez también los plomeros, que fueron los que después se meten en el Watergate. Después de eso, cuando Richard Nixon era presidente, viene Watergate, que es ya una de las acciones periodísticas más notables del mundo, hecha por esos grandes periodistas, Woodward y Bernstein, que ahora mismo ambos siguen trabajando, produciendo libros, y el otro comentarista en la CNN. Bueno, ahí nacieron los Wikileaks. Ahora la tenemos en Internet. Sí. Pero sobre todo que los papeles del Pentágono lo único que vienen a demostrar es que antes se decía que los presidentes estadounidenses nunca mentían. Sí, siempre se decía. Bueno, con el señor Trump. No, con el señor Nixon primero. No, pero después Nixon hizo una mentira, pero todos los presidentes estaban mintiendo, ¿eh? Porque esto viene incluso del propio Eisenhower. Todos sabían lo que estaba pasando. Pero con la administración Trump se ha roto el reto. Y además, los que llevan el conteo dice que el presidente miente 6,5 veces por día, algo así. Por día, exactamente. Bueno, nada más que les recuerdo el papel de los medios de comunicación en el control del poder. Y siempre han sido... Mañana viene, una de las efemérides de esta semana es el Yacuz de Emile Zola, que yo creo que es el epítome de los medios de comunicación, y ahí se convierten realmente yo acuso en el cuarto poder, pero eso será historia de otro. Wikileaks se considera el quinto poder, más que allá del cuarto. Bien, algunas cosas que están pasando en el mundo que nos deben llamar la atención. Oiga, le mando mis mejores deseos al Papa Francisco, que se encuentra en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Tuvo una reunión y un pronunciamiento público con el imán Ahmed Al-Tayib, un documento que creo que todos los ciudadanos del mundo debieran leer. Es un esfuerzo entre diferentes religiones musulmanes que está llevándose también a los cristianos y se quiere extender a los judíos, en la búsqueda de un criterio básico que es la paz y la tolerancia. Y en ese documento que firmó el Papa Francisco con el imán, se establece que la religión y Dios no son elementos para el odio,
no es un elemento para la persecución, sino la religión es un elemento para la búsqueda del entendimiento, de la paz. Por eso para el Papa Francisco, una de las reuniones más importantes en Panamá fue la reunión que tuvo con todas las iglesias, porque esta era el preludio a esta de las más difíciles misiones que el Papa Francisco está dando. De manera que tanto para el emir como para el Papa Francisco y para todos los judíos que participen en este debate, mi mejor deseo de que por la vía de este debate, de esta conferencia, hagamos un esfuerzo en el camino de la paz. Cada centímetro en la dirección correcta de la búsqueda, cada centímetro que caminamos a favor de la paz es un centímetro de avance para la humanidad, que se puede traducir en kilómetros. Los horrores de la guerra solo lo saben las que la han vivido. Vietnam, por ejemplo, es la expresión de un país que fue destruido no solamente por la cantidad de gente que murió, sino por los efectos posguerra, con todos estos defoliantes que se tiraron, los cambios genéticos que se provocaron no solo en la naturaleza, sino en los seres humanos. La guerra es algo terrible, atroz. Nunca piensen que esa es la salida. Cuando la política falla, se va al campo de la guerra. Bien. Miren lo que pasa en Salvador, después de la apabullante victoria y de la derrota de las encuestas, porque las encuestas hablaban de de una segunda vuelta. De una segunda vuelta, porque el presidente electo Nayib Bukele no llegaría al 30%, resulta que llegó al 54% aproximadamente, quizás unas décimas menos. Se enfrenta al siguiente hecho político. ¿Y por qué se los traigo? Porque algo por eso parecido puede pasar en este país, en estas elecciones. La Asamblea Nacional de El Salvador, Fernando, tiene 84 diputados, de los cuales el partido que representa, la alianza que representa Nayib, solo tiene 10. Y Arena, que fue el partido que quedó en segundo, tiene 37. Si él hace una alianza con Arena, llegaría a 47, pero perdería la razón por la que ganó las elecciones presidenciales. El FMLN tiene 23, más 10 en 43, se necesitan... No, son 33. 33, perdón, se necesitan 43 para tener mayoría. Entonces, el presidente enfrenta uno de los problemas políticos más serios. Es el mismo problema que tiene el presidente de Costa Rica. Una de las ventajas que tiene este joven es que él tiene experiencia en la dirección de las cosas públicas. Él fue alcalde de 2 ciudades importantes, y particularmente El Salvador, en la que también tuvo que llegar a acuerdos políticos. Y uno de los grandes llamados que él hace es a la unidad. Y uno de los grandes retos que tiene El Salvador es cómo enfrentar la compleja situación que tiene un país de 6 millones y tantos de habitantes, un país pequeñito, un país con tantos problemas sociales, superpoblado, con tanta violencia política y tan fragmentado políticamente. Entonces, hay un presidente joven que sí tiene experiencia, porque él ha dirigido exitosamente la alcaldía de San Salvador, y tiene un reto importante. Fíjese lo que pasó en las elecciones. Solo votó el 45% del electorado, donde normalmente vota el 60%. Nosotros en Panamá tenemos una votación muy alta. Nosotros en Panamá votamos entre el 65 y 70%. En El Salvador votaba el 60%, 15% de 5 millones. Estamos hablando de casi 800.000 personas que dejaron de votar en la media. Y está expresando un descontento general al sistema político partidario, que fue derrotado por un hombre que vino de esos partidos. O sea, no es un novato de la política. Él fue alcalde por la plataforma del FMLN. Y el FMLN saca un comunicado ayer en la que establece que reconoce su derrota y que el rol que le ha dado esta nueva situación es el rol de oposición, y califica al FMLN que será una oposición constructiva en la lucha por los avances que según ellos han logrado en la parte social, y harán un examen cuidadoso de qué les pasó. Recuerde que en el año 17 este caballero que hoy es el presidente electo de El Salvador fue expulsado,
del FMLN. Quizás uno de los problemas que debería examinar es el sectarismo, o la no interpretación, o la falta de interacción real entre el partido y el pueblo. Bueno, esto es Salvador. En Venezuela, la situación se complica. El ministro de Energía de Venezuela anunció, y ya está en las redes sociales, como un sabotaje, como dos acciones de carácter militar, 2 ataques a 2 subestaciones que han dejado a 2 estados importantes de Venezuela sin luz. Un elemento, si lo toma usted, acuérdese que estamos en una guerra. Todo lo que le venga de parte y parte, estúdielo. Lo que no debe dejar usted de tener claro es que debe haber una solución en Venezuela. Eso es lo que sí está, es claro. Bien, en Venezuela, en Canadá se dio la reunión del Grupo de Lima, pero el Grupo de Lima no pide la intervención militar. Aprobó incluir como parte integrante y reconocer a Juan Guaidó como representante legítimo de Venezuela, más que nada en una movida política, y promueve el movimiento de ayuda que puede ser el detonador de la confrontación. Mientras por su parte el gobierno apela a las otras fuerzas. Acuérdese lo que le he dicho, Venezuela, el presidente Maduro preside el movimiento de los no alineados. De manera que, si bien es cierto, está creciendo el apoyo internacional, Maduro no deja de tener apoyo internacional de otros países. La crisis está entrando a un punto en la que el resultado no deja de ser ya eminente en 2 líneas. O negocia la transición democrática o será una confrontación militar con costos altísimos para todos los bandos. Bueno, este es un proceso en desarrollo, no crean que eso se va a resolver mañana. Y le vuelvo a uno de los puntos que debe prestarle atención hoy. O esta noche, el presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más poderosos del mundo, de las naciones que hoy representa la nación más poderosa del mundo, Fernando, desde el punto de vista económico y militar. Sí. Y lo que diga Trump tendrá efecto mundial. Hay que prestarle atención a lo que diga el presidente en varios temas. El tema que a nosotros, los panameños, nos debe preocupar más es el tema del comercio. El presidente, no hay la menor duda, se va a referir a las negociaciones con China. Lo importante es destacar es que el propio presidente ha venido señalando que ha habido avances, y los chinos han dicho que hay avances en la búsqueda de un entendimiento que le dije podría darse en la última semana de febrero allá en esa tierra de Vietnam, esa que le hablaba Fernando, y que de esa milicia y todo eso que se formó de esa guerra, Vietnam ha venido haciendo ajustes estratégicos para entrar a una especie de economía tipo China, donde el partido único desarrolla la inversión privada extranjera. Más aperturas que incluso Cuba. Sí, pero mucho más. Pero de aquí a China. Por eso es que la gente se pregunta por qué Estados Unidos reabrió embajada en Vietnam y no ha normalizado sus relaciones con Cuba. No, ahora, ahí está la respuesta. Y ahora Trump lo que hizo fue retroceder lo que Obama había avanzado. El avance hubiera creado más apertura que lo que ha pasado ahora. Bueno, preste la atención a lo que va a decir el presidente con respecto a China, porque eso tiene impacto directo en nosotros aquí. Recuerde que nosotros tenemos una ruta marítima en la que China es su segundo usuario, los Estados Unidos el primero, y esa confrontación de ellos la traen aquí. Y a nosotros no nos conviene esa confrontación bajo ninguna circunstancia. A nosotros nos conviene un entendimiento entre ambas potencias. El presidente va a hablar de eso. Va a hablar de Venezuela. Por supuesto. Sin duda alguna, será uno de sus temas. Va a hablar de su querido muro. Y va a poner mucha presión en el muro, lo que va a poner mucha presión en el gobierno del señor López Obrador, que ahora lo veo más preocupado en otros temas que en la economía. Y el principal problema que él tiene es cómo logra democratizar el sistema que tiene. Sin reformas estructurales en México, mi querido amigo, estimados televidentes, ahí lo que puede haber es un empantanamiento. En el caso de él, y fíjese en él, hay preocupación en el sector empresarial. En el caso de Bolsonaro, hay interés positivo en el sector empresarial. Mire los 2 modelos, con las cosas buenas y malas que ambos modelos tienen. Ningún extremismo, para mí, es suficiente. También el presidente
va a hablar de Rusia y va a hablar de la carrera armamentista. ¿Y por qué eso es importante? Porque si las naciones comienzan a dedicar más dinero a las armas, habrá menos dinero para el desarrollo y habrá más tensión y habrá más posición de estar cuadrado con cualquiera sea el más fuerte de la región donde usted está. Y no hay la menor duda que en este gallinero de este continente, los Estados Unidos es... ¿Cómo que le llaman los dominicanos? El matatán. El que es. El papá de todos los hombres y el marido de todas las mujeres. También el presidente va a hablar de Europa. Y fíjese por qué esto es importante. En el marco de toda esta situación, un instituto alemán, Info, al medir el índice económico, el clima económico europeo, demuestra una caída de 6.6, lo que es una caída estrepitosa. Eso es lo que está generando que el Brexit, la guerra comercial con China, las acciones contra Rusia, están provocando incertidumbre en Europa y llevando a algunos países como Italia, que está en una recesión técnica, Alemania, que podría entrar en una recesión, Inglaterra, que está en un punto donde nadie sabe para dónde va, Grecia, en medio de todo lo que tiene, el propio Turquía, con una inflación creciente, Francia, con un movimiento social divorciado de su gobierno, y los países del pasado bloque soviético, envueltos en políticas nacionalistas, y España, en un callejón sin salida, casi prácticamente sin gobierno. Entonces, todas estas cosas van a tener influencia, de manera que prestemos atención a lo que el presidente de los Estados Unidos va a decir esta noche, por la importancia y efecto que eso podría tener en nuestra economía. Ojalá los candidatos presidenciales estén pendientes de estas cosas, porque esto es lo que va a definir el camino de lo que tendríamos que hacer nosotros los panameños. A la vuelta, un poco del escenario nacional después de haberse conformado ya con la designación de la ingeniera Nilda Quijano como candidata a vicepresidente de la propuesta panameñista que encabeza el alcalde José Blandón Figueroa, todo el efecto de todo esto, ¿no? ¿Qué efecto tuvo la designación de el vicepresidente de Rómulo Rux? Y esta jugada de Lázaro de irse del CD al Molirena, ¿cuál es la lectura que hará el electorado de todas estas cosas? A la vuelta, Panamá y sobre todo lo que pasó ayer en la Corte con Ricardo Martinelli. Así es.